Bendecido y glorificado sea el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. A ese honor, honra y gloria por eternidad en eternidad. Amado hermano, amada hermana, que me escucha de Facebook, Instagram y YouTube. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es el primer día de la semana, domingo 23 de marzo de 2025, ¿verdad? Bendecido y glorificado sea nuestro Dios y Señor Jesucristo. A Él sea honor, honra y gloria por eternidad en eternidad. Jehová te reprenda, Satán, hoy y siempre. Nuestro Redentor vive. Vamos a leer primeramente el capítulo 1 para honrar a Dios, ¿verdad? Con el Corán Sagrado, en la que el Corán Sagrado recibe en el capítulo 1 la adoración que le pertenece al Eterno por eternidad, en eternidad, en eternidad. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Capítulo número 1, sura número 1, Al-Fatah. Al-Fatah. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Alabanzas a Dios, Señor del universo, el clemente, el misericordioso, poseedor del día del juicio. Nosotros te adoramos e imploramos tu ayuda. Guíanos por el sendero recto, por el sendero de aquellos que colmaste de favores, y no el de quienes merecieron tu ira, ni de los extraviados. Bendito sea Jehová nuestro Dios, porque Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Amado hermano, pues soy vuestro hermano Elías en Cristo Jesús, dándole gracias por este primer día de la semana en que la misericordia de nuestro Dios se manifestó a nosotros, permitiéndonos contemplar un nuevo amanecer y traer a memoria a nuestro corazón las grandes cosas que Dios hizo en nuestra vida la semana que pasó, al permitirnos darnos la vida toda la semana entera. Guardó nuestras salidas y nuestras entradas, sanó nuestras dolencias y nuestras enfermedades, y sobre todo nos dio la vida para que este primer día de la semana seamos agradecidos por todas las bondades y misericordia que el Señor nos dio. Alimento, vestidos, zapatos, y sobre todo que salimos y volvimos a casa con la bendición de Dios. Entonces, amado hermano, te hablaba en el nombre de Cristo. Hoy concluiré con la ayuda de Dios la predicación de se le ha dado poder a la bestia para engañar, si se puede, a los escogidos, ¿verdad? Sí se puede. Gloria a Dios, a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Todos aquellos que hemos abrazado el segundo pacto al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal de una manera voluntaria, ¿verdad? Sin ninguna presión, sino por el deseo de luchar por la salvación de nuestras almas. Entonces, dice, se lee en Apocalipsis, se le ha dado poder a la bestia. Recapitulando, la bestia, nosotros creíamos que era un monstruo, pero en verdad la sociedad es la bestia. ¿Cómo vengo a esta conclusión? Porque con la iluminación que Dios me da al decir que la bestia se posesionó sobre 7 montes y
7 continentes son los que pueblan la tierra, el mundo entero, ¿verdad? Entonces, la sociedad, con sus diferentes costumbres, viene a nosotros a hacer tropiezo en permanecer delante de la presencia de Dios puros, limpios. ¿Por qué? Porque el Maestro nos dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la sociedad? La sociedad, primero tenemos un mandamiento que nos dice al principio del libro: no harás conforme a las costumbres de los pueblos que están alrededor de ti. Y como una de las malas costumbres que nosotros tenemos es querer imitar lo que otros hacen, querer hablar lo que otros dicen, querer pensar como otros piensan. Pero nunca se nos viene a nuestra memoria que si nuestros pensamientos, nuestras acciones son agradables a Dios o no. Entonces, el Maestro de Nazaret, en su inmensa misericordia, nos va enseñando acerca de las diferentes maneras que pueden impedirnos a nosotros alcanzar la salvación en el día postrero. De ahí que el Maestro viene y nos dice: cuando yo viniere, hallaré fe en la tierra. ¿Por qué nos dice eso el Maestro? Porque nosotros, como padres, como hijos, como creyentes, nos estamos completamente adoctrinando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a temer a Dios. No le estamos enseñando que el joven de 12, 13, 17 años tiene una responsabilidad como para con Dios, al haber crecido en una congregación donde se alaba y glorifica el nombre de Dios. Dice que se le ha dado poder a la bestia para engañar. Pablo también nos amonesta en sus escritos, que nos dice: y vendrán engañadores, entrarán a la congregación diferentes doctrinas, diferentes maneras que el hombre piensa que es agradable a Dios. Y entonces nosotros, al ser ignorantes, cuando digo al ser ignorantes, les hablo de que nosotros preferimos confiar en que el hombre que nos está hablando de Dios, creemos que es Dios quien nos habla a nosotros. Pero no sabemos si la persona, hombre o mujer, que está enseñando la palabra, están limpios delante de la presencia de Dios. Y lo que estamos aprendiendo es simplemente pensamientos de hombres. ¿Por qué te digo de esto? Porque cuando yo te predico, te hablo y te digo para que se lea como está escrito, dándote testimonio que la palabra es la palabra viva y no es pensamiento mío, ni es percibir que esa es la voluntad, o enseñar que esa es la voluntad divina y perfecta de Dios. ¿Por qué?
porque Dios nos ha dado a cada uno libertad de escoger dónde queremos pasar la vida eterna o la muerte eterna. Dos caminos, como dos cosas llenan la tierra, la bendición y la maldición de Dios. Asimismo, dos caminos, el camino angosto que lleva a la salvación y el camino ancho que lleva a la perdición. Entonces, al nosotros venir y no enseñar a nuestros hijos a que se deben guardar donde quiera que se encuentren, porque ciertamente el ojo del Padre ni el oído del Padre estará cerca de ellos para ayudarle a enderezar sus caminos, o lo que aprenden es bueno o malo delante de Dios. El joven, cuando sale del redil de nosotros, comienza a aprender costumbres de la manera que otros se expresan en la sociedad. Llegan a aprender malas palabras, llegan a aprender otras costumbres, llegan a ver abominaciones. Algunos se burlan, otros vienen a despreciarlos. Pero nosotros debemos siempre tener en cuenta de decirle a nuestro hijo, donde quiera que usted vaya, ahí el Dios de Abraham lo está viendo. Dios lo está escuchando, para que se cumpla lo que está escrito cuando el maestro le dijo a Nataniel: Nataniel, antes de que Felipe te encontrara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y Nataniel le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Lo que Nataniel no sabía, que era Dios mismo, conforme a las profecías de Jeremías, Ezequiel e Isaías. Y serán todos enseñados de Dios. Entonces, la sociedad en los tiempos modernos de hoy, muchos venimos tropezando a tal manera que nos volvemos idólatras. ¿Y cómo nos volvemos idólatras? Cuando nosotros recibimos la imagen de un hombre y luego vienen escritas palabras referente a las bendiciones de Dios. O cuando viene figura de un animal y viene un versículo de las Escrituras. O venimos y recibimos figuras de flores, adornando la palabra de Dios. Y cuando nosotros compartimos esto, nos estamos haciendo coaductores del pecado. Por ejemplo, la imagen que a veces envían de una paloma. Ciertamente nosotros leemos que Juan, el Eterno, le dijo: al que vieres posarse el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Pero es solo Juan vio esa paloma. ¿Qué hacemos nosotros? Venimos y dibujamos una paloma, la ponemos
con rayitos alrededor, como imaginar que es el resplandor de una luz, y adornamos la palabra con eso, queriéndonos decir el Espíritu Santo. Pero el maestro nunca te dijo, o se lee en las escrituras, que nos hagamos imagen de una paloma, de un hombre que represente que sea él. No nos lo dijo. Pero nosotros, desoyendo el mandamiento que dice, no hagáis conforme a la costumbre de los pueblos que están alrededor de ti, nosotros no entendemos la palabra, que es tropiezo para nosotros. ¿Por qué? Porque al principio del libro se lee que en Deuteronomio y Levíticos no te harás imagen ni alguna ni arriba de lo que está en los cielos. Que está en los cielos, vemos lo que llamamos las estrellas. Ni de lo que está, de figura de lo que está en la tierra, de ningún animal, de ningún hombre. ¿Y qué tenemos en la tierra? Pues tenemos la figura de los animales. A veces nos envían la imagen de un perro, la imagen de un ciervo, la imagen de flores. Eso es idolatría. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? Si quieres enviar un mensaje, es decir, hermano, hermana, que la paz de Cristo more en tu corazón y en tu casa, que Jehová te bendiga hoy y siempre. Espero que hayas tenido un lindo día en Cristo Jesús y que Dios guarde tu sueño. ¿No es más fácil eso hablar como aquellos que estamos llenos del Espíritu Santo? Porque desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, estamos llenos del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo. Y al nosotros permitir que sea un hombre quien nos guíe, nos va a guiar con pensamientos de hombres. ¿Por qué? Porque el maestro te dice en las Escrituras. Lo que para los hombres es grande y sublime, para Dios es abominación. Vemos aquí la doctrina de la prosperidad. Si nosotros acostumbramos a leer, cuando Juan venía predicando, le preguntaron los fariseos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros le hicieron varias preguntas. Él contestaba rependiendo. Lo que recuerdo solo que cuando los soldados vinieron a venir, nosotros ¿qué haremos? Conformados con vuestra paga. Entonces el consejo que Juan nos daba es que aprendamos a ser agradecidos con lo poco o lo mucho que Dios nos da. Si nosotros tenemos lo poco, sepamos que no es nuestra fuerza la que nos da, o la poquedad, sino porque no supimos discernir lo que nuestros padres nos quisieron enseñar de ir a la escuela, abrazar las ciencias. Y crecimos, comenzamos niños, jóvenes, crecimos, nos hicimos adultos y al final venimos a darnos cuenta que la posibilidad que teníamos nosotros sería labrar la tierra arduamente para traer el pan a la casa. Y a veces la pereza nos toma y no labramos la tierra del todo. Y así también vienen nuestras necesidades. Y al que Dios le dio mucho,
Dios espera que ser agradecido y que entienda que la razón que tiene mucho, que Dios espera compartir con el que no tiene. Eso también le dice Juan a los oyentes. ¿Y nosotros qué haremos? Si tienes dos túnicas, dale una al que no tiene y quédate vos con otra. Los fariseos le dicen, bueno, no le pongas más cosas a los oyentes, o sea, más palabras de hombres que te dicen así, estas cosas son prohibidas para Dios, y tal vez Dios no las ha prohibido. Entonces, se le ha dado poder a la bestia para engañar, si se puede, a los escogidos. Entonces, la falsa doctrina de la prosperidad te incita a vos a ser despojado por tu ignorancia del dinero que Dios te lo ha dado para sufragar tus necesidades. Y te confías y crees que mientras más dinero das, mejor ya estás salvo. Y no es así. Vos no podés comprar la salvación. Nadie puede comprar la salvación. No importa cuánto dinero la persona dé, no podés comprar la salvación. ¿Y sabes por qué? Porque el Eterno, el Jehová de los ejércitos, te dice a ti, mío es el oro, mía es la plata. ¿Con qué me vais a honrar? Luego, el maestro nos da un ejemplo de eso, de que de él es la plata. Cuando vinieron los recaudadores de impuestos y le dicen, oye, ni vos ni tus apóstoles pagan impuestos. Y le digo, Pedro, vete a la orilla del río. En el primer pez que agarres, ábrelo y saca de él una moneda. Y dásela a este para que no se escandalice. Y fue Pedro, encontró el primer pez, abrió la boca y sacó una moneda. Y se la llevó al Señor y dice, dáselo. ¿Te das cuenta? Pero cuando a ti te dicen que des más dinero, ¿sabe qué hacen con tu dinero que vos das, con tus ofrendas? Te lo dije el domingo pasado. Tanto dinero recogen, ¿verdad?, que vienen a comenzar a crear negocios en la que vos no tenés ningún conocimiento de la existencia de esos negocios, y lo únicos que se están aprovechando son los que hicieron el negocio, pero lo comenzaron con tu dinero, y así se van enriqueciendo a tal punto que a mí no me lo crean, pero es lo que me dijo mientras yo iba en un tour a las isletas. Y el guía que nos llevaba en la lancha nos iba hablando de cada isleta. Entonces había en una isleta que estaban haciendo una construcción. Y dice, esa casa que se está construyendo ahí es la de un pastor americano, dice. Ahí está haciendo una casa. Las historias que se oyen de los grandes, reconocidos predicadores que se compran carros de 400,000, 500,000, millones de dólares. Mientras vos no tenés para reparar tu carro, para cambiarle la llanta, para cambiarle el aceite. O si no tenés carro,
tienes que ir en bus. Entonces todos esos son los engaños. Vemos aquí que en la doctrina de la prosperidad le hicieron creer que con tu talento que Dios te ha dado, tu voz, podés cantarle al mundo. Y que podés sacar provecho, porque es un talento que Dios te dio. Pero el maestro te dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuando comenzaron a cantar Dana Summer, Whitney Houston, que cantaban en un coro de sus congregaciones, ¿qué sucedió? Vino el diablo, la engañó como quería engañar al maestro. Todos estos reinos son míos, a mí se me ha dado. Dice, el maestro lo llama padre de la mentira. Porque cuando el Eterno habla, dice, mía es la tierra y su plenitud. Entonces el diablo queda como mentiroso cuando le digo al Señor, esto a mí se me ha dado. Y es lo que le ofrece a las almas que no tienen cimentada, que la semilla de la esperanza no fue sembrada en sus corazones, sino solamente en su mente y en sus labios. De decir, praise the Lord. Pero la palabra te dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón no es conmigo. Entonces, tanto Dana Summer, Whitney Houston, Aretha Franklin, todas esas voces reconocidas, lindas que se escuchan cuando cantan, ganaron mucho dinero, millones. ¿Y qué te dice el maestro de Nazaret? ¿De qué le sirve al hombre que granjee todo el mundo? Es decir, que recibas millones y al final su alma se pierda en el infierno. Entonces la doctrina de la prosperidad te llevará a ti a mirar, cantarle al mundo. Cantar para el mundo. Con la mentira de que vas a honrar a Dios y vas a sacarle provecho de lo que Dios te dio. Hay contradicción porque Dios te dice a ti, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y si ciertamente yo tengo un talento de cantar o de escribir, y voy a mover multitudes, ¿a dónde estaba mi corazón? En la vanidad mía de ser reconocido como una persona, gran personaje grande. ¿Por qué? Porque el maestro le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y si el reino de Dios no es de este mundo, entonces nosotros, los creyentes, no podemos cantarle al mundo o ser usados para mover multitudes en el mundo. Igualmente, aquellos que cantaban alabanzas para Dios vinieron y
usaron el nombre de Dios, hicieron alabanzas lindas que mueve el espíritu a buscar, a reconocernos delante de Dios. Pero ¿cuál fue su tropiezo? Que luego la avaricia se apoderó de su corazón y comenzaron a cantar. Ellos decían que era para alabar a Dios y para animar a los hermanos a la fe. Pero cuando se les decían, vamos a tener una campaña, entonces la persona, el cantante o la cantante decía cuánto voy a recibir. Entonces nombraba cantidades. Entonces la pregunta que nos queda a nosotros hacernos era, esa cantante lo hacía para Dios o para satisfacerse a sí mismo. Entonces habían personas que decían que si no le pagaban X cantidad, no cantaría. Entonces son todos esos los ejemplos de se le ha dado poder a la bestia para engañar, si se puede, a los escogidos. El maestro nos enseña cuando nos dice, el Espíritu Santo que el mundo no conoce, mas vosotros le conocéis, Él os guiará a toda verdad. Por eso viene la advertencia que el mismo maestro nos dice, aquel que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque si vos ya aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal, ¿cuál sería tu responsabilidad de un corazón agradecido de la transformación que hubo en tu vida? Y tú siendo testigo, tu testimonio a otros, cuando predicas el evangelio en las calles, en los buses. Obedecer al mandamiento, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esos son para los que nosotros somos llamados a predicar la palabra, a sembrar la semilla de la esperanza. Otro ejemplo vemos aquí a los leprosos. Cuando el Señor los limpió y el Señor le dice, no, y solo se volvió uno. Y le dice, ¿no eran 10 ustedes? Y el que llegó a donde el Señor le dice, no sé de ellos, Señor, pero yo estoy aquí para agradecerte. Luego otro que lo limpió de la lepra, le dijo, ve y muéstrate al sacerdote. O a otro que le dijo, ve y cuenta las grandes y maravillosas cosas que Dios ha hecho contigo. Pero el evangelio no es para tomarlo a propio de nosotros. El evangelio es para llamar la atención de decir que hay un Dios, el creador de los cielos y de la tierra, llamado Jehová de los ejércitos de Israel en lengua de español. En lengua hebrea su nombre es Adonai Elohim Shabbat. En lengua árabe el nombre de Dios es Allah.
Dios. Pero nosotros, el cristiano moderno de hoy, porque la palabra dice, obedeced a vuestros pastores. Ese pastor al que tú le llamas varón santo, tú no sabes, vos no sabes si el consejo que te da es de agrado de Dios o no. La otra vez te hablaba de política. Cuando en la palabra de Dios se lee que el congregado, el que ha sido lavado en la sangre de Cristo, se enrole en los problemas, en las cosas, o de tener un puesto en los gobiernos, que supuestamente él dice que él va a ayudar a las cosas de Dios, pero al final el tal hombre, la tal mujer viene siendo atraída a las cosas del mundo, porque cuando mira todas las cosas, oye todas las cosas injustas que se cometen, coaductores son del pecado, de injusticia. ¿O qué hombre podrá decir que va a ayudar a Dios? ¿Acaso Dios nos ha dicho, ayúdenme ustedes? No. ¿Por qué? Porque el mismo maestro le dijo a sus apóstoles, cuando los apóstoles dijeron en tono enojado, molesto, dura es esta palabra, ¿quién la podrá recibir? Mira, todos se fueron, le dijeron al maestro. Y el maestro, me imagino que los volvió a ver y les dijo, ¿queréis iros también vosotros? Porque en el Corán sagrado leemos que dice que el Eterno no necesita de ningún hombre. Somos nosotros los que necesitamos de las misericordias de Dios cada momento, cada segundo de nuestras vidas, para que aprendamos a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada. Dice, y la herida de la bestia fue sanada, y los hombres se alegraron, se maravillaron que la herida de la bestia fuese sanada. ¿Sabe qué significa eso? La medicina. El conocimiento que Dios le da al hombre en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, para quitarle la gravosidad de la maldición. Cuando Él vino y dijo que vendrán sobre vosotros todas estas enfermedades, y aún enfermedades que no están escritas en este libro. Pero Dios en su inmenso amor le da conocimiento al hombre. Le abre el entendimiento. No es por el propio hombre que dijo, yo soy más inteligente y tengo más inteligencia que los demás. No, es porque Dios lo permitió. Entonces la ciencia vino a enfermedades que eran mortales. El Eterno permitió que tales enfermedades con el tiempo llegarían a sanarse. Como vemos la fiebre bubónica, la lepra,
ah, el SIDA, que la ciencia ha permitido con sus descubrimientos venir, y cosas que eran de muerte, las personas viven más tiempo. Y en Apocalipsis se lee y dice, y los hombres no se arrepintieron. Pero no entienden que ha sido Dios quien sopló aliento de sabiduría al hombre para descubrir. Pero el que descubre se cree que es Dios. Asimismo, no ha sido el hombre quien el diablo quien ha creado armas de destrucciones masivas, sino que Dios ha permitido que nuevas armas aparezcan en los tiempos modernos de hoy. Por ejemplo, en aquellos tiempos era solamente el arco, la flecha, la espada. Y hay un pasaje que dice de que los destruidores correrán, entrarán por las ventanas, aún dice, caerán sobre sus armas y no se dañarán. ¿Cuál es la manera de que el soldado moderno de hoy hace? Entra por las ventanas. Cuando se tira al suelo, se tira y va corriendo, se tira y cae sobre su arma y no se daña. Todas esas son cosas de la sociedad. Pero nuestro reino no es de este mundo. Por eso el maestro te dice, el Espíritu Santo que el mundo no conoce, mas vosotros le conocéis. ¿Por qué le conocemos? Porque cuando hemos dicho, hemos confesado, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal, estoy haciendo un pacto con Dios, el nuevo pacto en la cual mi persona no fue obligada, como fue en el primer pacto al pueblo de Israel, porque Dios lo había escogido como pueblo suyo. No, Israel había escogido a Dios como su Dios. Y por eso le dijo, porque seréis santos porque yo soy santo. Y al estudiar esas expresiones de Dios, es que éramos obligados. Mejor dicho, Israel era obligado a vivir, a hacer los mandamientos de Dios. Claro, Dios le dice, el hombre que los abrazare, vivirá en ellos. Era obligado. Como también habían gente que no creían a Dios, como vemos cuando a Datán, que era el adversario de Moisés, se le ha dado poder a la bestia para aún engañar, si se puede, a los escogidos. Tus guías espirituales han adoptado sonidos mundanos que el cantante se jactaba en el mundo, y luego cuando ya el mundo lo desechó, entonces viene a engañarte a vos y decirte que ahora se convirtió a Dios
y que canta para Dios. Entonces, sonidos que antes estaban en el mundo, ahora se escuchan en la congregación. ¿Te has preguntado si es agradable a Dios? Y tus guías espirituales los aceptan para, según ellos, proteger a la juventud del pecado. Sin embargo, ellos mismos le están llevando el tropiezo a los jóvenes, que en vez de enseñarle a que sus hombros deben estar dispuestos a cargar la cruz del evangelio, ellos caen. Y el joven se acepta sin saber que es erróneo y comienza a oír sonidos iguales a los del mundo. De ahí que Pablo viene y dice: y truncaron la gloria de Dios de hombre incorruptible a hombre corruptible. De ahí que el maestro viene y dice: cuando yo viniere, hallaré fe en la tierra. Porque el joven va creciendo y viene aborreciendo el ir a la iglesia, porque mira que sus amigos, sus amistades van a las discotecas, sus amistades van a la playa, sus amistades van aquí, van allá. Y el joven el niño que creció en la iglesia, cuando llega joven, aún se mira en los servicios como el joven está deshonrando la presencia de Dios. Y digo, está deshonrando la presencia de Dios porque el maestro viene y dice: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo. Entonces el joven comienza a platicar con el otro joven. El niño está haciendo bulla aquí, corriendo, y el padre como que sin nada. ¿No es eso vergüenza para los que nosotros nos llamamos cristianos? Y sin embargo, nos enojamos si no tenemos un puesto de pastor, pastora, evangelista, de maestro de escuela dominical, de maestro de escuela dominical. Queremos tener puestos en la congregación que nos llaman tesorero, tesorera, pero despreciamos el más grande. Puesto que podamos tener el ir a predicar el evangelio. Entonces nosotros nos hemos llenado de miedo, porque si salimos a las calles, la autoridad viene a venir a nosotros a querernos meter en miedo o meternos en la cárcel. Y ya no salimos. No es que no salgamos por miedo, sino que no salimos porque no tenemos base espiritual para nosotros guiar o traer a otros al conocimiento de Dios. Si nosotros, nuestra propia persona, no es capaz de honrar a Dios como padre, como congregado. Aquel joven que pone en su corazón de verdad, va a predicar la palabra donde quiera que va. Porque al final está cumpliendo un mandamiento y está luchando
por la salvación de su alma. Cumple el mandamiento porque Dios dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y como decía el domingo pasado a los niños, venimos y le presentamos imágenes, folletos de un hombre, de una mujer, que porque en la Biblia hay solo la palabra que dice Abraham, Isaac, Jacob, Jesús, entonces venimos y adoptamos como enseñanza la imagen, decir, este es Jesús. ¿Estás seguro que ese es Jesús que tú enseñas? Porque el Corán Sagrado dice, ay de aquel que ponga tropiezo a estos pequeñitos que creen en mí. La palabra de Dios te lo dice. Y cuando vos estás enseñándole a un niño la imagen de un dibujo que tiene parecido a hombre o a mujer, estás enseñando a un niño, a una niña a ser idólatra. Y cuando ella venga creciendo en la sociedad va a ver que el joven, la joven que no tiene temor de Dios usa estas imágenes o se pone en su cuerpo imágenes. El joven va a decir que va a creer que el niño que creció y se volvió joven va a venir a crecer y a actuar como ellos. Entonces, ¿se cumple o no se cumple la parábola en nosotros, en nuestros guías, en aquellos que ponemos la confianza en lo que le diga el pastor y no lo que te diga Dios? ¿Sabes por qué? Porque esa es la nueva manera de vivir de la sociedad. Los líderes espirituales toman control de las masas creyentes. Y la masa creyente en su ignorancia creen que son guiados por Dios. Pero cuando ellos están aprendiendo mandamientos de hombres. Nunca podrás honrar a Dios en la carne. Nunca podrás honrar a Dios en una obra que tú digas que vas a glorificar a Dios con esa obra. Lo harás. Porque la única manera de glorificar a Dios, de honrar a Dios, es con un corazón contrito y humillado. Aquel hombre, aquella mujer que está dispuesto a negarse sus propios deseos. Aquel hombre, aquella mujer que sabe y conoce que es un hombre fiero, dado a la ira, dado al enojo, un hombre fatuo. Se va a venir a humillar a la poderosa mano de Dios y va a rogar al Dios de los cielos y le va a decir, hazme un hombre manso, hazme un hombre humilde. De aquel hombre, aquella mujer cuyo corazón es altivo, arrogante, creedor que solo él tiene la razón o ella tiene la razón. Aquel hombre, aquella mujer le dirá, Señor, hazme una criatura nueva. Hazme una criatura conforme a tu corazón. Esos son hombres y mujeres que no han doblado sus rodillas a Baal. Como dijo el Señor, aún tengo 7,000 rodillas cuando le dijo a Elías que solo a él había quedado. Así también Dios nos los hace saber en su escritura. Y Él mismo nos dice que somos muchos los llamados y pocos los escogidos.
¿Por qué? ¿Por qué si la palabra viene y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Porque se lee en los profetas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón no es conmigo. Este pueblo me busca cuando tiene necesidad, y cuando la necesidad de parte de nosotros le dimos misericordia y se la suplimos, rápido se olvida que clamó a Dios y ser agradecido manteniéndose en los caminos de Dios. Pero ¿qué hace? Se olvida. De allí viene Dios y nos dice, soy yo solamente Dios de cerca y no de lejos. Es decir, porque no tengo angustia en mi corazón, no busco de Dios. Pero cuando tengo angustia, entonces sí busco a Dios. De allí que el maestro, en su enojo, dice, del cielo raso, del techo de tu casa, no pasará la oración. Y la oración llega al Altísimo porque el ángel le dijo a Cornelio, Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han llegado a presencia del Altísimo. El ángel le dijo a Daniel, tu oración ha sido escuchada. Así es que el maestro nos dice, todo lo que pidieras en su nombre, creyendo lo recibiréis. Pero para recibir la recompensa de Dios, que son nuestros deseos, debemos nosotros de ser primeramente adoradores de Dios en espíritu y en verdad. En espíritu, cuando hemos subyugado a la carne y los deseos de nuestra carne que nos quieren poner obstáculos para adoración completa a Dios, la entrega completa a Dios de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Para honrarlo. Solamente porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y nos hace recordar aquello que está escrito en Apocalipsis, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete para que ninguno tome tu corona. Ese hombre o mujer que lucha por la salvación de su alma, que busca a Dios y espera en Dios y le pide consejo a Dios y no a los hombres. Porque por eso el maestro te dice a ti, clama a mí y yo te responderé en Jeremías. Y luego en los evangelios te dice, ora en secreto, que el que está en secreto te recompensará en público. Cuando Pablo le dijo, obedeced a vuestros pastores, le dijo a aquellos, ellos son los que Dios ha puesto para velar por vuestras almas y enseñaros a que tu fe se mantenga fuerte. Eran para aquellos momentos en que el evangelio venía sufriendo persecuciones, muerte, sufrimiento para aquellos que se convertían a Dios. No en nuestra generación, que nada más no eres perseguido porque eres cristiano. Tienes la libertad de hablar de la palabra de Dios como tu vos querrás. Así como el oyente tiene la libertad de oír
si quiere oír. Por eso dice el maestro, el que tenga oído que oiga. Pero cuando el maestro nos dice a nosotros, el que tenga oído que oiga, ¿se está refiriendo al oído carnal o al oído espiritual? Ciertamente se refiere al oído espiritual. Por eso en los profetas leemos, teniendo ojos no verán. Pero no está diciendo de los ojos carnales. Se está refiriendo al ojo espiritual. ¿Por qué? Porque una vez que es nuestro entendimiento y hemos entendido que Jesús vino y murió por nosotros y lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, entonces somos transformados de carnales a espirituales. Es decir, nacemos a una nueva criatura y somos semejantes a bebés recién nacidos humanos. Así somos nosotros en el espíritu, recién nacidos. Pero de la misma manera que se va desarrollando en el inmenso milagros de ver un bebé que no habla, no oye, no entiende, solo tiene movimientos, de repente viene creciendo cada día. De repente aquel bebé comienza a hacer esfuerzos por pararse y luego comienza a caminar, a dar pasos. Así somos nosotros los nacidos en el Espíritu. Una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, hemos hecho un pacto con Dios. Ahora, si tú tienes palabra, si tú tienes honra, si tú eres agradecido de que Dios te levantó de los muertos, para como habla Pablo, levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. De ahí que Pablo viene y dice que cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, hemos muerto a la carne y a los deseos de la carne. Hemos muerto para hacer o vivir de la manera que la sociedad vive. Sí, tenemos libertad de movernos entre la sociedad. Pero tenemos que tener cuidado en todo segundo, en cada momento. ¿En qué momento el tropiezo proviene de la sociedad? Uno de los tropiezos comunes de la sociedad es cuando la mujer infiel, ¿verdad? Infiel es decir que no conoce a Dios. La mujer que no conoce a Dios. Hay una lectura en las Escrituras, al principio del libro, en Deuteronomio y Levítico, dice, no descubrirás tu desnudez. ¿Y cómo va la mujer moderna de hoy a supuestamente adorar a Dios? ¿No va con vestidos apretados que se demuestran su desnudez? ¿Cómo ves vos a esa que se llama guía espiritual, pastor, pastora, que se presenta en el lugar santísimo que se llama el púlpito, con vestidos apretados, vestidos cortos, que se le ve su desnudez? A las jóvenes con vestidos cortos, vestidos desprovistos que enseñan sus pechos. ¿Es eso adorar a Dios? ¿O es eso engaño de la sociedad que llama la moda? Y que la mujer en su
inmensa vanidad quiere vivir en los tiempos modernos hoy porque es la moda. Entonces ahí puedes entender ahora que el Señor te dice a ti, reconoce de dónde has caído y arrepiéntete. Y todas las 7 iglesias, las escrituras de las 7 iglesias son, el Señor lo ha dejado el sentir de millones que pueblan el mundo, los 7 montes, en solo 3, 4 renglones. Del sentir del ser humano. Incluso cuando te dice, porque no eres frío ni caliente. Esa es la persona que quiere tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la falsa doctrina que te dice a ti, salvo siempre salvo. Y te dice que ya aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador y ya estás salvo tú. Y que Dios ha perdonado todos tus pecados pasados, presentes y los que vas a cometer en el futuro. Jehová reprenda a Satán. Esa es mentira del diablo. Porque si ya soy salvo, era necesario que Dios mismo sufriera por alguien como yo. Y si no, yo no le voy a poner valor a ese sacrificio. ¿Podré decir que comeré y beberé y mañana moriré y ya voy al cielo? No. Es la lucha de la carne contra el espíritu. ¿Por qué te digo la lucha? Como Pablo en sus escritos viene y te dice, vestidos de la armadura de Dios. El yelmo. ¿Cuál es el yelmo? Lo que usaban los soldados para ir a la guerra, para guardar su cabeza. Y los demás vestimentas que se ponían en su cuerpo para protegerse supuestamente ellos. Vestidos de la armadura espiritual. Mientras vos querrás ver al mundo, el mundo te va a arrastrar. Y si vos crees tener poder y te pones a hacerle a Satanás el juego, ¿no te dice el Eterno en la parábola del espíritu inmundo que salió del cuerpo y anduvo errante y volvió dice, me volveré a la antigua casa y la encuentra toda barrida y ordenada? Esa es la presencia de Dios que ha limpiado tu vida, que te ha sacado del lago cenagoso del pecado para darte la oportunidad de abrazar la esperanza de ser hallado inocente en la presencia de Dios el día del rendimiento de cuentas. O eres de los que crees, como dice Pablo, haremos males para que nos sobrevengan bienes. Por ejemplo, el ejemplo que les puse de Donna Summer, Whitney Houston, Aretha Franklin, que cantaban para el Señor, para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y ellos vinieron y fueron al mundo porque creyeron a una falsa doctrina. ¿Y qué va a ser de ellos en el día de su visitación? ¿Podrá el guía espiritual que la guió a ella, que me imagino que ya debe estar en el otro lado? Ahora, yo no quiero estar en ese pellejo.
Se le ha dado poder a la bestia para engañar, si se puede, a los escogidos. Tomarte una cerveza no te hace inmundo. Fumarte un cigarrillo no te hace inmundo, no te aparta de Dios. A vos te dicen, no, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿De qué templo estamos hablando? ¿Del templo carnal o del templo espiritual? Porque el fruto de la carne es contienda, enojo, ira. Entonces, ¿cómo va a habitar la presencia de Dios en un cuerpo que de continuo es dado al pecado? Cuando dice vosotros sois templo del Espíritu Santo, está hablando del templo espiritual. No porque te lo digo yo, sino porque te lo dice el Maestro. Dios es espíritu y busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, es decir, que vas a honrar la nueva criatura que Dios te hizo, como habla Pedro en su primer escrito, que dice que somos regenerados, no por cosas de nosotros, sino por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué el Maestro nos manda a perseverar? ¿Por qué el Maestro nos manda a velar? Porque podemos perder la salvación. Y te lo dicen en la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran fatua y 5 eran fieles. La lámpara es el cuerpo. La luz es la palabra de Dios de la lámpara. Pero le hacía falta el aceite. Si la lámpara es el cuerpo, la luz de la vela es la gloria de Dios. ¿Qué le hace falta? Las fieles la tenían, estaban completas, estaban llenos. Su corazón agradecido. Su corazón agradecido de haber sentido, haber sido testigos propios ellos mismos en sus vidas de la transformación de que eran antes y después que Dios llegó a sus vidas. Entendiendo el inmenso sacrificio, golpes, patadas, empujones, escupitajos, las burlas, y luego llegaron aún a enterrarle en su cabeza una corona de espina porque él decía que era el rey de Israel. Entonces esa alma de las 5 vírgenes tenían un corazón agradecido, un corazón que conforme al nuevo pacto es el que Dios busca. Por eso dice, no rasguéis vuestro vestido como símbolo de dolor, que era los judíos hacen. En aquel tiempo se rasgaban sus vestidos, símbolo de dolor, y caminaban así. Pero viene, dice el Eterno en los profetas, no rasguéis vuestros vestidos, rasgad vuestro corazón, Entonces las 5 vírgenes tenían el aceite. ¿Cuál es el aceite?
ese dolor de haber pecado contra Dios. Y buscando a través de oración, pedían a Dios misericordia, que las perdonara. Y adoraban a Dios, no por lo que recibieron, sino solamente por el conocer la existencia de un Dios que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo sabe. Y transformó su vida de tristeza en gozo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Sabe por qué te dice toma tu sufrimiento? Porque a medida que vayas caminando en la presencia de Dios, te vas a dar cuenta que solo pensar en el nombre del Señor Jesucristo, ya hay paz y tranquilidad en tu vida. Sufres por la rebeldía de un hijo, sufres por la rebeldía de una hija, sufres por la rebeldía de una esposa, de un esposo. Pero si tu confianza es el eterno, sabrás que cuando tú oras por tu hijo, por tu hija, en un momento dado, Dios les pondrá a ellos de la manera que se interpuso el ángel entre Balaam y el burro. El burro miró y se apartó. Así también nuestros hijos, nuestras hijas. Llegará un momento en que Dios les pondrá a tal manera que buscarán a Dios o buscarán el camino ancho. Entonces, el aceite que le hacía falta a la fatua era que no éramos agradecidos. Y eso es la mayor parte que se lee en el Corán, ¿verdad? La descripción que Dios dice que el ser humano no es agradecido. Y mucho se habla el Corán de las acciones de nosotros, que Dios nos da buenas cosas y no somos agradecidos. Pero las vírgenes apercibidas, el aceite de ellas era que tenían un gran agradecimiento y valoraban mucho el sacrificio que Dios hizo por ellas para darle la oportunidad de abrazar la esperanza en la resurrección de los muertos. De allí que el maestro viene y dice, cuando las fatuas llegaron ya estaba cerrada la puerta, porque fueron a buscar aceite. Y tocaron la puerta y hablaron y dijeron, Señor, ábrenos. Y él respondió, no os conozco de donde quiera que seáis. El engaño tal ha llegado a las congregaciones que tus líderes espirituales te vienen diciendo que el Viejo Testamento no vale. Mas tus líderes espirituales y vos que le crees, no le entiendes el último verso de Apocalipsis que dice, el que le ponga o le quite a este libro, su parte será en el lago de fuego, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿No sabes que si tú desprecias el Viejo Testamento, estás despreciando todas las promesas de Dios? ¿No sabes que si cuando que vos
decir, no, por gracia soy salvo. ¿Sabe qué significa gracia? Misericordia. Por misericordia. No por amor a mí, no, por amor a mí mismo, para que mi nombre no sea infamado en las naciones, dijo Jehová. Por su inmenso amor para con el hombre, le dio la oportunidad de escoger. Pero al final de los tiempos, dos cosas: la vida eterna o la muerte eterna. ¿A dónde quieres tú ir? Yo te hablo a ti, hermano joven. Yo te hablo a ti, hermana. Yo te hablo a ti, hermano. ¿Te has examinado a ti mismo y podrás decir que cumples con el mandato de Dios? Capítulo 6 del versículo 1 en adelante de Deuteronomio. Estos mandamientos que te prescribo hoy estarán delante de ti, los pondrás por frontales delante de tus ojos, los escribirás en las paredes de tu corazón y en las paredes de tus casas, en las jambas el dintel de tu casa, y se lo enseñarás a tu hijo, a tu hija, al acostarte, al levantarte, yendo por el camino y en el campo. ¿Estás cumpliendo eso? Mientras tienes vida, tienes esperanza. Ten cuidado cómo siembras, porque lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios no puede ser burlado, porque Él conoce la intención del corazón antes de que nazca. Tú dices, hermano, hermana, que abrazas la salvación y ya tienes la salvación. Pero sin embargo, cuando llegas a la congregación y ves un hermano, tu corazón se revuelve y lo desprecias. Cuando estás en la congregación y se extiende el servicio, estás inquieto por irte a tu casa. O no vas a adorar a Dios porque tienes compromisos sociales o familiares. Puedes sentirte libre. ¿Sabes por qué? Porque el maestro te dice, vendrán días que ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis. Sino en tu corazón, en tu propio corazón. Entonces abrazarás la esperanza de lo que se lee en el libro de los Salmos. Bienaventurado el varón cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurado aquel a quien Jehová no le imputaré pecado. Y con aquella esperanza de oír la voz del maestro que dice en la parábola, venid benditos de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilla, ¿verdad? Jehová te bendiga y te guarde hoy y siempre. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Alce el Señor su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y conceda las peticiones de tu corazón. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo Jesús. La paz quede contigo. Y para esta nueva semana, que el Señor
guarde tus salidas y tus entradas. Mas si pasásemos a la presencia del Señor, yo siempre solo le digo que tenga misericordia de mí y me permita contemplar la luz de su misericordia en Cristo Jesús. Bendiciones.